Bien, estábamos en el punto número 2, que es la comparecencia de don Carlos Arturo Mazón Guixot, presidente de la Generalitat. Señor presidente, le informo que comparece ante una comisión parlamentaria de investigación prevista en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y en el reglamento de les Corts, a través de la cual el Parlamento realiza una función de control político. He de indicarle que la información que ofrezca a esta comisión ha de ser veraz y que el artículo 502 del Código Penal tipifica como delito el faltar a la verdad en el testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación. Ha de saber también que en la mesa de esta comisión y concretamente esta presidencia garantizarán el respeto a su derecho a la intimidad y el honor, al secreto profesional, la cláusula de conciencia y el resto de derechos que la Constitución le reconoce. Finalmente, le informo que en el supuesto de que se negare, sin justa causa, contestar las preguntas que se le formulen, esta negativa podría encontrarse contemplada dentro del supuesto de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal, por lo que formalmente le intimo a que responda a las cuestiones que se le planteen en el desarrollo de la comparecencia. Iniciamos un turno con los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor Llanos, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidente. Buenas tardes, señor presidente, y muchas gracias por su comparecencia. Usted sí que comparece, pero Sánchez no se atreve. Y no porque no tenga obligación, sino porque no tiene vergüenza. Con el sistema de alerta temprana y las infraestructuras previstas hace más de 20 años, se habrían salvado casi todas las 229 vidas. Y esto es responsabilidad tanto del PSOE como del Partido Popular. Sin embargo, se centra todo hoy aquí en quién ha tenido que lidiar con las consecuencias de no haber hecho lo que se debía en su momento. Y esto se ha suscitado muy probablemente por no haber hablado claro desde el principio, por no haber establecido las competencias y las responsabilidades desde el primer minuto, por no haber dado los datos reales desde el principio, lo que ha provocado el falso y ruin relato de la izquierda. A las 9 de la mañana, la delegada del sanchismo en Valencia, Pilar Bernabé, que también se niega a comparecer ante los valencianos, montó una reunión de coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con la EMET. ¿Fue invitada a la Generalitat? ¿Hoy cree, señor presidente, que esa reunión de coordinación habría podido ayudar a la gestión de la emergencia? ¿Dieron alguna explicación Pilar Bernabé, codirectora del CECOPI, y Miguel Polo, responsable de la vigilancia de los caudales, por no acudir presencialmente al CECOPI? Conoce esta comisión, porque así lo atestigua el informe que la propia EMET remitió, que llamó a media mañana a la Generalitat para informar que la tormenta se dirigía a Cuenca. Nunca desmintió esa información. ¿Influyó esa información errónea en la gestión de la emergencia? Conoce esta comisión, porque así lo atestigua el informe que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar remitió, que fue el propio Miguel Polo quien, pasadas las 13 horas, dijo que el caudal del Pollo no era relevante y hasta que no estaba todo inundado no volvió a informar del caudal del barranco del Pollo. ¿Esa falta de información total influyó en la gestión de la tragedia? En el pleno monográfico que se realizó sobre este tema hace casi un año, en noviembre pasado, dijo que el ESALER se envía exclusivamente por el riesgo de la presa de Forata. ¿Lo corrobora? En el momento del envío del mensaje, ¿se era consciente de la gravedad de los hechos? Salomé Pradas, codirectora del CECOPI con la delegada del Gobierno, ¿esperó a su visto bueno para validar el envío del ESALER? ¿Desde cuándo estuvo encima de la mesa el envío del mensaje, o al menos desde cuándo le informan a usted que está esa opción? ¿Desde qué momento fue consciente de la magnitud de la tragedia? Afirmó el otro día, el día de su dimisión, que el Gobierno dijo que declarar el nivel 3 no iba a atraer más recursos. ¿Mantuvo con el Gobierno esa conversación? ¿Con quién? La ausencia de ayuda en los primeros días, el abandono total fue palmario. El Gobierno nos había dejado solos y además rechazó ayuda internacional. ¿Fue consultado usted sobre la necesidad o no de esa ayuda internacional? ¿Cree que hay responsabilidad del Gobierno por la no ejecución de las obras necesarias que hubiera paliado tales daños? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví, del Grupo Parlamentario Compromís. Moltes gràcies, presidenta. Que hagi comparegut primer un constructor de Madrid que els familiars de les víctimes dona idea del rigor d'esta comissió.
Els familiars de les víctimes han estat al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, però sí, a sa casa no han pogut vindre. Estan ahí fora, perquè PP i Vox els heu tancat la porta. Que avui estigues tu ací i no les famílies de les 229 víctimes és una mostra que aquesta comissió és una vergonya, una estafa a les víctimes i al poble valencià i una burla a la veritat. I demostra, sobretot, la falta d'humanitat del Partit Popular i de Vox. Aquesta comissió ha estat única i exclusivament creada per a salvar-li el coll a Carlos Mazón i netejar la infame tasca del seu Consell. A què vens avui ací? Vens a contestar o a seguir contant mentires com has fet des de fa un any? A què vens avui ací? A contar la teua enèsima versió? Per què no vas a la jutgessa de Catarroja i li la contes en pèls i en senyals en lloc de vindre ací? Per què has dimitit de president però no de diputat? Tens por de perdre l'aforament? Si no eres digne per a ser president, per què creus que sí que eres digne de ser diputat? Tinc poques expectatives en aquesta compareixença, bàsicament perquè no en crec ni una paraula que isca de la teua boca, ni una. Ja han sigut massa mentides, massa canvis de versions i imagina que avui no has portat cap prova documental. A que no portes el tiquet del Ventorro? A que no portes la factura i les teues telefonades? A que no portes els trajectes del cotxe oficial i els trajectes dels escortes? Per cert, important, és de veres que vas demanar no tindre escortes mentre estaves amb Maribel Vilaplana? Tenies escortes o no? Les preguntes que fa Compromís, les que els faig jo, són les que es fa tot el poble valencià. La consellera Pradas et va informar a les 17:37 de l'extrema gravetat del que passava a Utiel i a Requena i del possible desbordament de la presa de Forata. I tu continuares dinant en el Ventorro. Em pots contestar per què? Com és possible tanta irresponsabilitat? On estaves quan la gent s'estava ofegant? Repetisc, on estaves quan la gent s'estava ofegant? Concretament, on estaves a les 7:10 i a les 7:36 quan la consellera d'Emergències el va telefonar en un dia en alerta roja i tu no li contestares? Per què creus que Salomé Pradas el telefonava cada vegada en cada moment clau de l'emergència? A tu o al gabinet? Abans d'acordar la petició de l'UME, a què veia? Abans d'enviar les d'alert? Com? Perquè jo no m'ho explique. Com et vas poder desentendre completament de l'emergència quan ens vas dir que estaves perfectament informat? Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? ¿Cómo? No ho entén ninguna persona. Muchas gracias, señor Baldoví. Tiene la palabra el señor Muñoz. Una cuestión antes, perdona, presidenta. Como hay muchas preguntas y el tiempo del compareciente es limitado, le voy a hacer llegar un listado de preguntas al compareciente para que pueda seguir mejor mi intervención. Se hace habitualmente en las comisiones de investigación. El letrado puede decir que es más sencillo para el compareciente que pueda entregar a la mesa y la mesa se la puede entregar al compareciente. Será más cómodo para él y podrá contestarlas con mayor facilidad. Tiene la palabra el señor Muñoz, Gracias, presidenta. del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes, señor Mazón. Las víctimas todavía no han comparecido en esta comisión de investigación por el bloqueo al que ustedes, el Partido Popular y Vox, las han sometido. Y hoy ustedes tampoco permiten que vengan aquí a presenciar su comparecencia. 5 asesores suyos priman sobre las víctimas de la Dana. ¿Qué tipo de Generalitat, de comunidad ha creado en el que el interés legítimo de las víctimas está por debajo que el de sus asesores? Un epitafio a la altura de su infame gestión al frente de la Generalitat Valenciana. Recuerde que está obligado a decir verdad y que tiene que contestar a las preguntas. Y empiezo por las primeras. ¿Ha traído usted la factura del Ventorro, como le pidió el Partido Socialista? ¿Ha traído usted el registro de llamadas emitido por la compañía telefónica? Señor Mazón, conteste a estas preguntas. Y si las ha traído, apórtelas.
Mire, señor Mazón, el 29 de octubre usted mantuvo una reunión del diálogo social con sindicatos y patronales y allí ya se hizo referencia a la situación en Utiel y al Barranco del Pollo. Y usted se fue a comer con Utiel totalmente inundado y con personas desaparecidas. La primera pregunta es ¿por qué no canceló su agenda? ¿Es verdad que usted criticó a la Universidad de Valencia por haber cancelado las clases? ¿Quién de su gobierno filtró el audio manipulado a la EMET? Con nombres y apellidos. ¿Quién filtró ese audio manipulado a la EMET que está siendo investigado? Señor Mazón, se han dicho muchas cosas de su comida en el Ventorro. ¿Tan inconfesable es la verdad de lo que ocurrió esa tarde? Díganos, ¿a qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? Además de la botella de vino, ¿bebieron ustedes alguna cosa más, alguna bebida alcohólica más? ¿Le acompañaron escoltas a esa comida? La periodista Maribel Vilaplana dijo ante la jueza de Catarroja que usted estuvo whatsappeándose durante la comida. ¿Le estaban informando de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? ¿Tomó alguna decisión o le dio alguna directriz por WhatsApp? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApps que mantuvo con Salomé Pradas el día de la Dana. Creo que por dignidad usted tendría la obligación de enseñarnos estos WhatsApps. Hay informaciones que apuntan a que la periodista Maribel Vilaplana le enseñó un vídeo sobre la inundación en Utiel. Y usted, tras esto, llamó al presidente de la Diputación, Vicente Monpó, para pedirle el teléfono del alcalde de Utiel. ¿Por qué no llamó al alcalde de Utiel? ¿No le pareció importante lo que estaba ocurriendo? ¿Que hubiera un pueblo inundado y personas desaparecidas no le pareció suficiente para ponerse en contacto con el alcalde de Utiel? La propia Vilaplana, en sede judicial, aseguró que usted estuvo debatiendo por teléfono sobre que tenía que ir a hacerse una foto. Y explíquenos. ¿Quién le estaba reclamando? Con nombres y apellidos. ¿Quién le decía que tenía que hacerse esa foto? ¿Y dónde era la foto? ¿Era una foto en el CECOPI? ¿O no? Díganoslo. Por último, señor Mazón, Salomé Pradas nos dice que habló con usted a las 17:37 sobre la situación de Utiel y a las 18:16 sobre la presa de Forata. ¿Se planteó en esos momentos mandar una alerta a la población? ¿La conversación que tuvieron ustedes en esos momentos se planteaba el envío del alert? Señor Mazón, ¿fue usted quien por acción o por omisión bloqueó el envío de la alerta? Recuerde, tiene que contestar a las preguntas y tiene obligación de decir verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pastor, del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidenta. Muy honorable presidente Mazón, bienvenido, buenas tardes. Yo creo que esta tarde, en esta comisión, vamos de nuevo a ver dos formas de entender la política. La de quienes trabajan y dan la cara, aun estando en funciones, y las de quienes, pese a estar en el ejercicio de sus funciones, además de no trabajar, huyen de la comisión, no dan la cara y solo buscan a un enemigo al que señalar. Hoy asistimos, repito, a una de esas sesiones donde se pone a prueba la política y donde también se está poniendo a prueba la decencia. Aunque Compromís no lo denuncie y más bien lo aplauda, hoy Sánchez y los ministros, que tuvieron mucho que decir en la gestión del día 29 y en la gestión desde el día 29 hasta hoy, han dado la huida por espantada y por respuesta a esta comisión, a estas Cortes, también a Compromís, porque usted lo pidió, que viniesen. Pero usted es incapaz aquí de reconocerlo, de denunciarlo, porque usted, como han dicho en otros foros, y es ya Vox Populi, suele ser habitualmente el pagafantas del Partido Socialista. Han utilizado una excusa tan barata como legal para no venir. Ni Sánchez ni los ministros, que repito, tienen algo que decir, algo que aportar, algo que enseñar, que explicar a los valencianos en esta sede parlamentaria, en esta comisión. Y de lo que también estoy convencido, que además de legal y además de barata, esa excusa es plenamente inmoral. Presidenta, no tiene la palabra, señora Navarro. No tiene la palabra. Me parece incluso irrespetuoso hacia el compareciente. Respeten el turno de palabra. Hacia nosotros. Respeten el turno de palabra. A los de la piel fina les digo que si acaso los 229 fallecidos no merecen una explicación por parte del Gobierno de España en esta sala. Les digo, si las 34.000 familias que hay ahí fuera a las que Sánchez les debe las ayudas no merecen una explicación del Gobierno de España en esta sala. Les digo que si los miles de comercios, de autónomos, de empresas, de pequeños empresarios, sí, que están ahí fuera sin cobrar las ayudas y sin tener atención de Pedro Sánchez y sus ministros, merecen que no vengan hoy aquí a dar la cara.
Y me lo pregunto sobre todo porque han estado un año pidiendo explicaciones, pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no vienen. Han estado ocupados en los platós, en los plenos, en esta propia comisión de investigación, para ajustar cuentas, repito. Y yo simplemente, sinceramente, creo que las sillas hoy aquí vacías de Sánchez y de sus ministros retratan a la perfección una ofensa a las víctimas, a los afectados, es una burla al Scorch y es una estafa al pueblo valenciano en general, además de un acto de cinismo y de cobardía político sin precedentes. Y quiero decir, y no lo tenía previsto en esta intervención, quiero hablar de las víctimas, y no porque yo quiera o me apetezca, sino porque es injusto y hay que denunciarlo una vez más, y siempre lo hará el Grupo Popular, que desde la izquierda política, tanto Compromís como PSOE, utilicen a las víctimas políticamente desde el minuto 1. Alguien tendrá que explicar por qué un día se reunieron Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, y Pedro Sánchez con solo 3 de las 17 asociaciones. Alguien tendrá que explicar por qué Pedro Sánchez en el funeral de Estado creó víctimas VIP y víctimas de graderío. Lo tendrá que explicar algún día Sánchez. Nosotros no, porque nosotros no hicimos esa distinción y permitimos víctimas VIP y víctimas de graderío. Así de claro y así de contundente, aunque no les guste oírlo, lo tienen que escuchar. Y algún día dirá Pedro Sánchez por qué algunas asociaciones de víctimas no son dignas de ir al Congreso de los Diputados a expresarse libremente, porque a él y solo a él le parece que no son afines. Por todo eso yo pido y denuncio una vez más desde el Grupo Parlamentario Popular que Compromís y Partido Socialista dejen de utilizar a las víctimas con rédito político para arrojarlas contra el Partido Popular. Por favor, háganlo. Limítense a respetarlas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. No tiene ninguno el turno de palabra. Cada uno ha utilizado el turno de palabra pero como lo ha considerado oportuno. Y vamos a ver. No es así. Ninguno, Es por una favor, comisión de investigación. No hay por favor, comparecencia. ninguno de ustedes tiene el turno de palabra. Es el turno del presidente de la Generalitat. Tiene 15 minutos. Si usted quiera. Sí. Afegir. Señora presidenta, señorías, comparezco a petición propia. Intentaré contestar a todas las preguntas entre mis 2 intervenciones, pero comparezco a petición propia ante esta comisión para dar cumplimiento a la palabra que empeñé ante el plenario de estas Cortes. Y lo hago pocos días después de haberse cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre, en el que una terrible riada asoló nuestra tierra cobrándose 229 vidas. Y después de haber asumido las responsabilidades que, por respeto al puesto que he tenido el honor de ocupar, entendí que debía asumir. Y ello por el gran desgaste al que ha sido sometida la institución. Saben ustedes, mejor que yo, que en esta comisión se dirimen responsabilidades políticas y, en este sentido, las mías y las del Consell ya han sido asumidas. Pero también saben que el objeto de esta comisión es analizar las causas de la tragedia, quién pudo hacer más de lo que hizo, quién está haciendo menos de lo que debe y quién debió hacer mejor las cosas. Y todo con un único objetivo, que nunca más volvamos a vivir una tragedia como la que vivimos. Ese es el objeto de esta comisión. Señorías, siempre he pensado que mi futuro político era irrelevante. Creí que era mi deber trabajar para que la comunidad recuperara la normalidad y para que lo hiciera cuanto antes. Y por eso dije a todo aquel que me preguntó que mi futuro estaba vinculado a la reconstrucción y que, más allá de los errores, a que ésta discurriera al ritmo que merecen los valencianos. He encontrado falta de voluntad en otras administraciones con las que debíamos haber sido capaces de entendernos, si los valencianos para algunos hubiera sido lo primero. Sé que mis errores han servido para transmitir una imagen de lejanía de la emergencia que dista mucho de ser real. Y sobre todo soy consciente de que, a pesar de haber acreditado la falta de información por parte de las agencias estatales, mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia. Excusa política para tapar y para justificar la ausencia de colaboración del Gobierno de España en la reconstrucción y para eludir las responsabilidades propias del Gobierno en materia como, por ejemplo, la ejecución de las obras hidráulicas no realizadas o los sistemas obsoletos para la medición de aforos, verdaderas causas también de la tragedia que todavía no he escuchado aquí. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India.
No tengo ni el menor atisbo de duda de que Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían, dado que además el centro de emergencias es un centro de recepción de información. Con lo que se supo, se avisó. Y me resisto a pensar que ninguna agencia pudiera haber retenido información que hubiera servido para salvar vidas. Me resisto a pensarlo. Desde el primer momento fui consciente de que para algunos esta tragedia iba a verse como una tremenda oportunidad política, y desgraciadamente así ha sido. Ustedes recordarán aquello de este es nuestro momento, ¿verdad, señorías? Desde el primer momento fui consciente de que no todo el mundo iba a dedicar a la reconstrucción sus mejores empeños, y así ha sido. He intentado, probablemente con poco acierto, que todas las administraciones remaran en la misma dirección, pero mi persona ha sido utilizada por el Gobierno de España y por la izquierda política como una gran excusa para rehuir el deber de la reconstrucción que solos los valencianos no podemos acometer. Pero, como digo, ni mi futuro político ni mi actuación personal han sido relevantes. No lo pretendo. Ante la magnitud de la tragedia que hemos vivido, no lo pretendo. Tampoco ante el terrible dolor de quienes perdieron la vida, de sus seres más queridos, ni tampoco el sufrimiento de quienes han perdido trabajos, empleos o negocios. Nada puede compararse ni compensar dicho sufrimiento. Con todo, soy plenamente consciente de que para algunas fuerzas políticas mi decisión seguramente les habrá parecido insuficiente o tardía. Quizás sea porque no han sido pocos quienes desde el día 29 de octubre solo han tenido un único objetivo y una única prioridad: acabar con el Gobierno legítimamente salido de las urnas. Señorías, las 229 personas cuyas vidas se cobró la dana merecen que demos lo mejor de nosotros mismos. El dolor de sus familias y amigos, el sufrimiento de quienes perdieron sus bienes, el dolor de quienes vieron anegados sus negocios, etc., exigen que seamos capaces de tomar las decisiones que permitan que una tragedia como esta no vuelva a producirse. Otro objetivo de esta comisión. Se lo debemos también a la solidaridad ejemplar del pueblo español que vino a ayudarnos en nuestra hora más oscura. Y desde luego a todas las personas que miran al cielo todavía hoy con temor cada vez que se anuncian lluvias. Señorías, como digo, yo he dejado de ser una excusa para quienes llevan todo el tiempo sin arrimar al hombro. Ya no hay excusas, señorías. A ustedes les corresponde la difícil tarea de encontrar las soluciones que demandan los valencianos y que deben ser el mejor homenaje que podemos rendir a la memoria de las personas fallecidas. Señorías, en el día de hoy no entraré en polémicas estériles con ustedes porque creo que no es eso lo que esperan los valencianos, ni de ustedes ni de mí. He escuchado la voz de los expertos expresada en la Comisión del Senado y en esta misma comisión. Todos ellos nos dicen que fenómenos como la dana volverán a repetirse, si no con la misma intensidad, sí con mayor frecuencia, y este mes de octubre ha sido un buen ejemplo. A ustedes les corresponde encontrar las soluciones para que la próxima vez que llueva, como lo hizo aquel día 29, estemos mejor preparados. Y en este sentido, permítanme que apunte algunas reflexiones que tienen que ver con el papel que esa búsqueda de respuestas debe jugar las distintas administraciones responsables. Atenderé, por tanto, a muchas de las preguntas que me han hecho aquí. Permítame dejar una pregunta en el aire. ¿Tenemos los valencianos los mejores y más avanzados sistemas para la prevención de los fenómenos meteorológicos adversos? Los valencianos nos merecemos saber con la mayor exactitud cuánto va a llover, cuándo va a llover, dónde va a llover, durante cuánto va a llover y cómo van a evolucionar esas precipitaciones. No podemos aceptar los valencianos con resignación que 2 de los radares que permiten seguir esas tormentas tuvieran problemas aquel fatídico 29 de octubre. ¿Saben ustedes si dichos problemas han sido ya subsanados? Y otra reflexión. ¿Basta con 4 niveles de alerta? Lo pregunto porque, como sus señorías podrán entender, no es lo mismo gestionar una emergencia donde se prevén 180 litros que gestionar una donde llueven 711 litros en tan solo 2 horas. No es lo mismo. No se necesitan los mismos efectivos, ni los mismos medios, ni la población sufre las mismas consecuencias. Y los valencianos merecemos estar preparados. Señorías, y en relación con la medición y el seguimiento de los aforos de los cauces, ustedes saben que la ley de aguas es muy clara a la hora de determinar quién debe controlar dichos aforos, dado que todos los cauces, permítanme la expresión, son propiedad de la Confederación Hidrográfica. Hace unas semanas la propia comisaria de Aguas de la Confederación reconocía en el Senado que en la Comunidad Valenciana hay 36.000 kilómetros de cauces sin monitorizar. Los valencianos no podemos asumir que nuestros cauces no estén monitorizados y mucho menos un año después de lo vivido. Nuestras vidas y nuestros bienes no pueden depender de la colaboración de los miembros de las comunidades de regantes, de los agentes medioambientales, de las policías locales o de los bomberos forestales, que sí colaboraron, pero no pueden depender exclusivamente de ello. Un año después, no podemos aceptar que en el Barranco del Pollo haya un solo sensor. Un año después, no podemos aceptar que barrancos peligrosísimos como el de Orteta o Gallego estén aún sin monitorizar. ¿Cuánto dinero haría falta para monitorizar estos cauces? Respondo que mucho menos del coste que en términos de vidas y de pérdida de bienes hemos tenido que asumir. ¿Saben ustedes cuántas veces fueron los líderes de la Confederación a Madrid a reclamar el dinero necesario para monitorizar?
¿Saben ustedes si la Confederación Hidrográfica, pregunto, recibió propuestas para mejorar el sistema o incluso para instalar sistemas como el que cuenta la Confederación del Ebro? ¿Acaso se negaron a ello? Señorías, nos jugamos demasiado como para conformarnos con la resignación que nos proponen algunos dirigentes de la Confederación y el Ministerio. ¿Se imaginan ustedes que la Guardia Civil o la Policía Nacional dijera que no puede garantizar la seguridad en España porque hay 8.000 municipios? Los valencianos debemos encontrar la unidad, la propongo aquí, señorías, para exigir en Madrid la monitorización de todos los cauces sin excepción y no debemos conformarnos con menos. Señorías, en otro orden de cosas, todos los expertos que han pasado por Senado y por esta comisión, en una excepcional unidad, han considerado que las obras hidráulicas salvan vidas. No he escuchado a nadie hablar de ello. ¿Dónde están las obras que hubieran servido para reducir el impacto de la Dana? ¿Por qué no se ejecutaron esas obras? ¿Quiénes debían haberlas ejecutado? ¿Cuándo estarán terminadas? ¿Ha explicado el Gobierno de España a los cientos de miles de personas que viven en la zona afectada por la tragedia que todavía tendrán que esperar años hasta que el Ministerio ejecute esas obras? Nosotros intentamos eliminar algunos de los obstáculos de normas absurdas como la ley de la huerta, que imponían esos obstáculos a la ejecución de dichas obras. Pero, insisto, los valencianos deben poder dormir tranquilos sin echarse a temblar cada vez que se nubla el cielo. Reconozco que me hubiera gustado hacerle estas preguntas, que se hicieran estas preguntas a los responsables del Gobierno de España, pero no han tenido bien pisar Valencia. No deseo abundar en polémicas que ustedes ya conocen. Lo sensato sería que ustedes pudieran debatir sobre estas y otras cuestiones, pero lo cierto es que no podrán hacerlo, porque el Gobierno de España ha decidido no comparecer. Permitan que les traslade otra reflexión en voz alta. Bajo el argumento de la falta de competencias de esta Cámara, todos los miembros del Gobierno y sus agencias han declinado comparecer en esta comisión. En justa reciprocidad, ¿qué se espera que hagamos los altos cargos de la Generalitat Valenciana al ser citados ante la Comisión del Congreso? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué hacemos, señores de Compromís? ¿Qué hacemos con el autogobierno, señores de Compromís? Su aquiescencia no solo ha permitido la no comparecencia del Gobierno, sino que ha servido para evitar la participación del Gobierno de España en la comisión mixta tan necesaria para la reconstrucción. Los mismos que prometieron un nuevo sistema de financiación que no llega, los mismos que impusieron una ley de la huerta cuyos resultados en la Riada ya conocemos, y los mismos que quisieron urbanizar el cauce nuevo del Turia, como el alcalde de Valencia, que salvó Valencia, porque según ellos solo llueve una vez cada 100 o 200 años. Señorías, el Gobierno de España tiene mucho que explicar y muchos deberes por hacer, pero también aquí en Valencia debemos reflexionar. Estoy convencido de que en los próximos años deberemos buscar fórmulas para incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas a prevenir y luchar con mayores garantías. Pero no puedo dejar de preguntarme cómo vamos a hacerlo con el actual sistema de financiación que tiene la comunidad. ¿Aciertan quienes piensan que la infrafinanciación mata? Lo desconozco, pero lo cierto es que las emergencias exigen más inversión, más medios, más recursos, más profesionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Señorías, todos los expertos que conocen bien la naturaleza de nuestros cauces afirman que son cauces peligrosos, quizás los más peligrosos de Europa cuando se producen lluvias en las cabeceras. Ya he señalado que es necesario mejorar los sistemas de predicción meteorológica de manera radical y urgente. Pero también debemos reflexionar sobre cómo podemos mejorar la capacidad y el tiempo de respuesta ante las tragedias cuando éstas adquieren dimensiones como las del 29 de octubre. Y esta es una reflexión que deberían hacer los expertos y los políticos limitarnos a seguir sus recomendaciones, ejecutando las obras que sean necesarias y dotando a los servicios de emergencia de los mecanismos de coordinación que les permitan ser más ágiles y ofrecer respuestas más rápidas. Señorías, hay otros muchos asuntos que merecen la atención. Soy de los que piensan que los saqueos debieron evitarse. ¿Por qué no se permitió la movilización de Policía Nacional y de la Guardia Civil aquellas noches en las que el pillaje mostró su peor rostro? ¿Por qué se tardó tanto en contar con la ayuda del Ejército? 96 horas. ¿Por qué tantas personas se sintieron solas y desamparadas en los días que siguieron al 29 de octubre? Parte del trabajo de esta comisión tratará de dirimir las responsabilidades políticas. Tanto el Consell que presido como yo mismo las hemos asumido todas. Deberán sus señorías esclarecer y dirimir las que quedan al margen del Consell de la Generalitat, asumiendo la responsabilidad de dar la cara y explicar los datos que se tenían hasta la fecha. Pocos días después de la tragedia comparecí ante estas Cortes para ofrecer las explicaciones con detalle que exigían conocer los valencianos. Lo hice y quiero recordárselo todavía bajo nivel 2 de emergencia, a petición propia y antes que nadie, porque creía entonces, lo creo hoy, que era mi deber. En aquella comparecencia, fruto de la asunción de responsabilidades políticas, asumir responsabilidades políticas, el compromiso de proponer la creación de esta comisión, propuesta mía, para esclarecer las causas de la tragedia y apuntar líneas de trabajo que sirvieran para evitar el que pudiera volver a repetirse. Lo hice sin aún conocer todos los datos que hoy han quedado acreditados y que ratifican la tesis que la Generalitat ha mantenido desde el principio. Solicité a las Cortes Generales la creación en su seno también de comisiones análogas a esta, que hoy son una realidad. Ambas comisiones ya están trabajando y elaborarán conclusiones.
Continuando con las responsabilidades políticas asumidas, el Consell se remodeló para adaptarse a la nueva realidad de la Comunitat Valenciana. 2 consellerías y un secretario autonómico dejaron sus cargos, exclusivamente por razones políticas. Y creamos una Consellería de Emergencias en la búsqueda de agilización, modernización y actualización de protocolos. Además, asumimos como Gobierno el reto más grande que ha tenido esta comunidad en los últimos siglos. La reconstrucción y la recuperación. Fruto de ese compromiso con el futuro de la Comunitat Valenciana y del compromiso con los afectados y con las víctimas, se creó una vicepresidencia para la reconstrucción y la recuperación. Señorías, no tenía duda de que el perfil del vicepresidente debía ser más técnico que político y que debía tener experiencia en reconstrucción de zonas catastróficas. Así emerge el currículum del teniente general Gam Pampol. Asimismo, y con la única idea de liderar la reconstrucción y no regatear ni un solo esfuerzo, vinculé mi futuro político a la recuperación. El proyecto de recuperación tuvo y tiene hoy un objetivo prioritario de atención: víctimas y afectados. Se han puesto en marcha más de 50 líneas de ayudas para los afectados, 2.500 millones de euros puestos a disposición, ayudas, etc. Hemos recibido cuantas víctimas han pedido reunirse con el presidente de todos los valencianos. Me hubiera gustado hacerlo con todas. Siempre he tenido la mano tendida, siempre. Hemos hecho, dentro de nuestras limitaciones presupuestarias y de la infrafinanciación que padecemos, todo lo que hemos podido. Y aún así me voy con la sensación de que aún debemos lograr más, porque la gente lo necesita. Señores, ustedes saben mejor que nadie que ha sido realmente difícil lograr que el debate político superara aquel 29 de octubre. E imposible que se analizaran cuestiones que fueran más allá de la comida de trabajo que mantuve aquel día. Permítame, por tanto, que ponga aquella comida en contexto. Lo primero es que para quienes tanta importancia prestan a esta cuestión, conviene recordarles que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia. Tan solo es un hecho. Quienes la tenían nos despertaron con alerta amarilla, que no roja, de lluvia sobre la superficie del Barranco del Pollo. Decretaron una alerta hidrológica cerca del mediodía sobre el río Magro, que la Confederación Hidrográfica rebajó en gravedad al afirmar que el Júcar era capaz de absorber todo el caudal y al deducir que no implicaba riesgo para las personas, literal. Decretaron una alerta hidrológica a las 12:20 sobre el Barranco del Pollo, por superar el nivel de 150, que inmediatamente después comenzó a decaer hasta quedar prácticamente seco. Emergencia solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos la movilización de bomberos forestales. El consorcio dio el visto bueno y se observó que estaba prácticamente seco. La propia Confederación lo ratificó justo antes de comenzar el CICOPI, a las 17 horas. A esa hora, AEMET aún mantenía que a las 18 horas el temporal se desplazaba a la serranía de Cuenca. ¿Cómo se pudo pasar de un caudal completamente seco, según la Confederación, a un tsunami? Es una pregunta que aún debe ser respondida. ¿Cómo es posible que esa información que el propio Miguel Polo dijo desconocer pudiera tenerla en el centro de emergencias? AEMET, a las 19 horas, emitió un parte diciendo que observaba que habían caído 200 litros, cuando la realidad es que ya habían caído casi 800, batiéndose el récord histórico de lluvias en España. El presidente de la Confederación dijo en sede judicial que ahora es muy fácil hacer elucubraciones, pero que entonces nadie sabía que iba a pasar lo que ocurrió. El jefe de climatología de la AEMET dijo que si él hubiera sabido lo que iba a ocurrir, se habría subido a las Torres de Serrano a alertar a la población, pero lo cierto es que no lo sabía. Señorías, ese es el contexto en el que se produjo la comida, que tantas horas de debate estéril han ocupado y que desde luego no se habría producido si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, se lo puedo asegurar. Señorías, he reconocido errores y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Una comida en la que ustedes han pasado un año diciendo que estaba incomunicado y con el móvil apagado. Una comida con una profesional a la que están intentando arruinarle la vida por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia. Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la ribera y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el Pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Pero nadie le informó de ello. Y, por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es ALER, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Pero permítanme que les haga una pregunta. Aquel día las personas que más saben de agua de este país estaban citadas en la Universidad Politécnica de Valencia, en unas jornadas a las que también acudió el presidente de la Confederación. ¿Creen ustedes que si estas personas hubieran sabido la que se nos venía encima, no lo habrían advertido y sus agendas hubieran sido muy diferentes? Aquel día la persona que más sabe de gestión de riesgos en materia hidráulica de España, el subdirector de gestión de riesgos del Ministerio, estuvo en esas jornadas y, como reconoció en el Senado, a las 4 de la tarde estaba en la Confederación y a las 5 volvió a Madrid. ¿Creen ustedes que si hubiera sabido la que se nos venía encima, no nos lo habría advertido y hubiera cambiado su agenda para permanecer en Valencia para echar un cable? Aquel mismo día por la mañana, Virginia Balcones, directora general de Protección Civil, esa misma mañana, que es la máxima autoridad en la materia de este país, se marchó, a pesar de la alerta, a Brasil. Aquel día, según han contado los medios, el presidente del Gobierno estaba en la India y por la noche cenaba con su mujer. ¿No creen ustedes que después de las alertas del Departamento de Seguridad Nacional quizá no debía haber ido, o al menos debía haber vuelto con la mayor urgencia a España? ¿Conoceremos algún día, los valencianos, el contenido del informe de Seguridad Nacional? ¿No debería haber regresado de Colombia el secretario de Estado de Medio Ambiente? ¿No debía haber vuelto a España la entonces ministra y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y que los días 29 y siguientes no tuvo agenda pública en París? Señorías, todo el mundo sabe dónde y con quién comí, a quién llamé, quién me llamó, cuándo llegué al CECOPI, órgano del que no soy miembro. Sí, con quién llegué al CECOPI y sabiendo lo que ahora sabemos de verdad, ¿solo yo debí cambiar la agenda? Todos ustedes saben con quién hablé durante esas horas. Pero ¿saben ustedes con quién hablaron todas esas personas que he citado? ¿Han hecho públicas sus llamadas a alguna de esas personas como yo he hecho? Todos ustedes conocen la relación de mis llamadas, pero ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni de la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil, ni de la delegada del Gobierno, ni de AEMET, ni del secretario de Estado de Seguridad, ni de la Dirección General de la Policía. Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia. Señorías, yo he conocido mis... Señorías, yo he... Perdón. Guarden silencio, que no están en el turno de palabra. Señorías, yo he reconocido mis errores, dado explicaciones y asumido con mi dimisión las responsabilidades políticas que me han exigido quienes ninguna responsabilidad han asumido, quienes creen no haber cometido error alguno, quienes ningún cese han decretado y quienes, según ellos, todo lo hicieron bien. Señorías, concluyo mi primera intervención reiterando la importante labor que tienen ustedes ante sí. A ustedes les corresponde dictar las recomendaciones que deberían servir para que esto no vuelva a suceder. Yo les deseo a todos ustedes que tengan éxito en esta trascendental labor, pero permítanme que antes de concluir esta primera intervención reconozca la labor de todos los profesionales que aquellos días hicieron todo lo que estuvo en su mano. Señora presidenta, voy a dejar a sus señorías un documento resumen con los avisos, alertas y recomendaciones a la población emitidos sobre la base de la información con la que contaba la Generalitat aquel día. Todos los avisos y alertas que sí que se enviaron y que acreditan 5 puntos fundamentales que relato en defensa de los profesionales de la Generalitat. Emergencias actuó con la información disponible, no con la que nunca llegó. El sistema autonómico funcionó y cumplió su misión a pesar de la dimensión y lo imprevisible del fenómeno meteorológico. Existieron avisos especiales con recomendaciones concretas a la población. Se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma, según la información que se recibía. Los avisos se difundieron masivamente a los municipios. Quiero recordar que solo aquel día se enviaron más de 22.000 SMS y más de 6.000 correos electrónicos. Mi reconocimiento también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mi agradecimiento porque quisieron ayudar fuera de sus horas de servicio y a muchos de ellos no se les permitió. Y mi agradecimiento eterno a miembros de Protección Civil, personal sanitario, militares voluntarios, personal del 112, a todos y a cada uno de los que sirvieron a los valencianos en su hora más difícil. Concluyo mostrando mi solidaridad, afecto y respeto a quienes más perdieron en la riada, las víctimas y sus familias. Han sido la prioridad de mi Gobierno y la mía personal. No podemos rendir mejor homenaje a las personas heridas y fallecidas que trabajar unidos para llegar a unas conclusiones que impidan que esta desgracia vuelva a repetirse. Ese será nuestro mejor homenaje. Seguiré contestando preguntas en mi segunda intervención, pero me detendré. Sí. Pero seguiré centrándome en lo más importante que son las víctimas. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox, el señor Llanos. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias, señor Mazón, porque yo le he escuchado y algunas de mis preguntas las ha respondido. Quizá las de otros que no las han hecho, pues sea difícil de responder. Porque es que, verá, yo creía que esta era una comisión de investigación, pero la izquierda la quiere convertir otra vez en una ejecución pública. Allá ellos, los valencianos, ya están hartos de tanto circo y las víctimas no merecen que se las utilice como está haciendo la izquierda. Si me permite la expresión, se han cobrado la pieza, señor Mazón, pero no tienen bastante, porque quieren salvar al verdadero culpable, al que no ha hecho las obras que hubieran evitado la tragedia, Pedro Sánchez y su gobierno. Y fíjese, es paradójico, usted lo ha mencionado, los que se llenan la boca hablando del autogobierno y casi del federalismo, ahora se niegan a comparecer ante un Parlamento autonómico, ante una comisión autonómica. Vaya paradoja, vaya desprecio, vaya cabalgar entre contradicciones, como le gusta tanto decir al PSOE y a Groucho Marx. Mire, el ejército, usted ha nombrado el ejército, ya lo dijo Margarita Robles. Queríamos preguntarle sobre eso, pero no va a comparecer ante los valencianos. Le queríamos preguntar, oiga, ¿para qué está el ejército? Porque según la ministra Margarita Robles, el ejército no está para eso. O sea, no está para ayudar a los valencianos, no está para rescatar a las víctimas. En 4 días no pudieron salir a la calle nuestros soldados, pero en 4 horas sí que estaban en Marruecos ayudando. Para eso sí estaba el ejército español. Para ayudar a los valencianos no estaba el ejército español. No porque no quisiera, sino porque se lo habían prohibido. En fin, usted, señor Mazón, ha reconocido errores. Pues, quizás la retirada de agentes medioambientales o bomberos forestales, por cierto, en una competencia concurrente, porque a las 5 de la tarde la Confederación Hidrográfica del Júcar los mandó a todos, a las 5 de la tarde los mandó a todos a su casa. A falta de sistemas de atención temprana, resulta que tenemos sensores que no teníamos y tenemos agentes medioambientales que estaban en su casa a las 5 de la tarde. Y Miguel Polo, su jefe, dijo en sede judicial que a las 4:15, ya sabía que se estaba incrementando exponencialmente el caudal en el Barranco del Pollo, pero ya no había capacidad de reacción. Vaya barbaridad, vaya vergüenza. Porque, quitando sus errores, entre otros, su actitud confiada con Sánchez, recordemos, no solo Sánchez que le dijo que esto lo sacamos adelante juntos, no. El propio Partido Socialista Valenciano, en boca de la ministra Morant, diciendo, vamos a apoyar los presupuestos. Durante semana y media el Partido Socialista, asustado por la que le venía encima, estuvo calladito en sus cuarteles de invierno, escondido en sus cuarteles de invierno por la que les venía encima. Pero luego aprendió de su socio Compromís, que enseguida se pone a revolver la calle y a intentar montar circo. Y dijo, pues entonces vamos a montar el relato, porque si buscamos un culpable, quedamos absueltos. Y se subieron al carro. Nos acordamos, no hace tanto, durante semana y media, el PSOE estuvo calladito, encerrado en sus cuarteles de invierno. Porque es que realmente la conducta del gobierno de Sánchez ha sido criminal. La de Grande Marlaska, la de Margarita Robles, la del señor Sánchez de paseo por la India, que no hacía falta que viniera, que ahora es nuestro momento, que si los valencianos quieren ayuda, que la pidan, que no es competencia nuestra. Después de un año, ni una sola obra hídrica. 26 de las 27
presas dependientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar no han actualizado sus planes de emergencia. 26 de las 27. Es criminal esta conducta y es criminal que sigamos sin sistemas de alerta temprana. Y es criminal que el señor Polo no avisara del caudal del barranco del Pollo. Entre pollos anda la cuestión. Entre pollos anda la cuestión. Yo le pregunto respecto de lo más importante al final, las infraestructuras. Es criminal que se hayan negado a ejecutar, aunque estuvieran presupuestadas, las obras hidráulicas que hubieran salvado vidas. Más de 20 años sin ejecutar y junto al sistema de alerta temprano hubieran salvado casi todas las vidas. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión sobre esta conducta mantenida por el Gobierno de Sánchez en 7 años en la Moncloa y con la paralización de todas las infraestructuras por culpa de la ley de la huerta de Ximo Puig, que ponía por delante, dicho por un socialista, las lechugas, yo añado los cañizos por delante de las personas? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Compromís, el señor Baldoví. Un dia et vaig preguntar si podies dormir per les nits, si tenies la consciència tranquil·la. Hi ha una frase de l'escriptor polonès Stanislaw Lech que s'ajusta perfectament a tu. Tenia la consciència neta, no la usava mai. Carlos Mazón, eixe eres tu. Un tipus sense consciència perquè no la fas servir mai, ni tan sols en la pitjor desgràcia dels valencians. El que acabes de fer ara és una burla a les víctimes, una burla al poble valencià i una burla a esta comissió. Tu vens ací a contestar preguntes, no a llegir un discurs de 23 minuts. Tu vens ací a contestar tot això que està preguntant-se les víctimes a la porta, no a llegir-nos un discurs preparat per aquestes persones que tens ahí darrere. A excusar-te. És l'únic que estàs fent, a buscar les culpes dels altres. Quin president està perfectament informat de lo que està passant en Utiel i es queda seguint dinant? Quin president? En quines mans havíem depositat la nostra confiança? Quina classe de president eres tu que te diuen que Utiel estava baix les aigües, que la UME estava desplegada i tu el quedes fent el postre? Quina classe de president? L'únic que has dit són excuses. Per cert, quan vulgueu, eixim ahí fora a les víctimes i els preguntem si estem utilitzant a les víctimes. Jo us ho he preguntat a la cara. Quan vulguis, eixim ahí fora i que t'ho diguen les víctimes. Si tens nassos, ix i els ho preguntes a elles, si les estem utilitzant. Després, per cert, n'hi ha una pregunta que m'ha passat una associació de víctimes. La consellera Pradas va admetre que no sabia res d'emergències. Quin criteri vas seguir tu per nomenar a aquesta consellera? Quins mèrits tenia Salomé Pradas per a ser consellera d'emergències? Per què la triares a ella i no a una persona responsable i cabal? I ara, a veure si tens valor de deixar el discurs, apuntar i contestar preguntes. Parlares amb l'alcalde d'Utiel eixe dia, ho digueres tu. I per què el quedares en la sobremesa? Un president que sap que té el poble d'Utiel inundat, que n'hi han desapareguts, que està a la UME i que es queda en la sobremesa. Per què no apareix aquesta telefonada en este registre que ens han enviat? Per què no apareix? On estaves? On estaves tu, president de la Generalitat,
en funcions de coordinació, que podies coordinar tot el teu Consell. On estaves de les 18:45 a les 8? Per què no sol·licitares la declaració d'emergència nacional? Per què no declarares l'emergència catastròfica? Per cert, has continuat en els teus bulos, intentant posar dubtes. Anem a veure. L'alerta roja, tots els ciutadans valencians sabíem que la teníem decretar des de les 7:30. A les 3 de la vesprà, tots els ciutadans valencians estaven mirant les televisions i estaven veient el que passava en Utiel. I tu te'n vas de dinar. Lo de les obres hidràuliques. Mira, el projecte es va aprovar en el 2010 i la declaració d'impacte ambiental en el 2011. Qui governava en majoria absoluta en Madrid? Partido Popular. Per què no vau fer alguns dels que estigueu allí a Madrid i exigireu que aquestes obres les farà el Partido Popular, que estigué del 2011 al 2018? Per què? Per què no les fareu? Les podíeu haver fet? No les fareu. Deixareu morir la declaració d'impacte ambiental. Per què tot el que m'has dit a mi, a aquesta comissió, a la que li has faltat el respecte, per què no has contestat ni una sola pregunta? No. Per què no vas a Catarroja? I li ho contes a la jutgessa. ¿Por qué esa que diu, colaboramos con la justicia, totalmente? Colabora con la justicia, t'ha convidat 3 vegades. 3 vegades. ¿Ves de Catarroja? ¿Ves de Catarroja? Después, no era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un perit públic. Un president que sap el que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant, però pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer el que siga per al seu poble, és un perit públic. És un perit públic. I a veure, per anar acabant, mira, has donat 10 versions, 11, 12... Així tens en les telefonades, en este paper que ens vas passar, 10 telefonades. Què te diuen? Què te dia el president de la Diputació de València? Què te dia la consellera de Justícia? Què te dia el president? El president que va dir enviat l'alerta d'una puta vez? I tu, que parlaves en ell, me'l pots dir? O el president te dia no llueve, Mazón, no llueve, Carlos. Què te dia? Què te dia? Però no m'ho contes a mi, ves a Catarroja, per respecte a les víctimes. Si tens respecte a les víctimes, ves a Catarroja i conta la veritat, no un discurs de 23 minuts que t'han escrit estos d'ací. Moltes gràcies. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Mire, si leyera los mensajes que me está haciendo llegar la gente sobre la comparecencia que acaba de hacer usted, le puedo asegurar que si yo reprodujera esos mensajes ahora mismo, la presidenta me echaría de la sala. Es indigno lo que usted ha hecho en esta comisión. Mire, no es asumible que usted pueda venir aquí hoy, que tiene que contestar preguntas con un guión preestablecido para intentar explicarnos que usted no tenía nada que aportar a la emergencia. Pero usted es el presidente de la Generalitat. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se dio cuenta alguna vez? Esto no es un Erasmus. Aquí no compartes tu piso con tu compañero, tu jefe de gabinete y esto es pasárselo bien. Eras el presidente de la Generalitat. ¿No eres consciente aún de todo esto? ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué has dimitido? ¿Por qué has dimitido? No lo entiendo por qué has dimitido. Si lo has hecho todo estupendamente. No tienes ningún tipo de responsabilidad. No formabas parte del CECOPI. No tenías responsabilidad en la emergencia. ¿Por qué has dimitido? Explícalo. Al menos contéstame esta pregunta. ¿Por qué has dimitido? No eres una víctima. No lo eres. Las víctimas están ahí fuera. Y si fueras a decirles y a leerles el discurso de los 23 minutos que acabas de hacer, te puedo asegurar que lo que pasó en el funeral de Estado sería poco. Es indigno
lo que acabas de hacer en esta comisión. Que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Que seas capaz de evitar cualquier tipo de respuesta. ¿Cómo que no quieres entrar en polémicas estériles? ¿No nos vas a contestar nada de lo que hiciste el 29 de octubre? ¿No nos vas a decir de verdad qué hiciste durante esos 37 minutos? ¿No vas a decirlo? ¿Te vas a ir así? Dejando a la gente con todo el dolor. Mire, puedes decir que si hay 4, 5, 7 niveles de alerta. Pero si tú no estás, si el presidente de la Generalitat no está en la alerta, puedes poner 27, 1000, 2000 niveles de alerta. El problema es que tú no estabas al frente de la emergencia. Y hoy estás desubicado. Estás desubicado porque aquí no vienes a hacer preguntas. Deja de lanzar preguntas al aire y cíñete a las respuestas de las preguntas que te hacemos los diputados, que son, por otro lado, lo que te pide la población. Dices que viniste a una comparecencia al Scors para dar explicaciones. En la comparecencia del Scors dijiste que ibas por la CV35 y que llegaste tarde al CECOPI porque había un atasco. Esto es una mentira tremenda. Eso lo dijiste en tu comparecencia aquí en el Scors. Pero ¿cómo puedes, sinceramente, cómo puedes decir esas cosas? ¿Cómo puedes decir eso? Que viniste aquí a una comparecencia al Scors Valencianes y dijiste que estaba la carretera de la CV35 colapsada. Por favor, y que llegaste al CECOPI pasadas las 19 horas. Pero por favor, ¿cómo puedes decir que no? Yo, de verdad. Mire, dices que tienes la mano tendida a las víctimas. No la tienes tendida. Tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándole a las víctimas día tras día y que sigues haciendo hoy. Mira, sinceramente, hubiéramos preferido que ese día hubieras estado incomunicado. Porque solo bloqueaste el trabajo, por fin. Lo que te he dicho es durísimo. Que yo quiera que un presidente de la Generalitat, por su bajo nivel, ¿reconozco? ¿Usted hubiera preferido estar incomunicado, señor Mazón? El presidente de la Generalitat, yo lo hubiera preferido, pero por la actitud que tuviste durante ese día. Bloqueaste todo. Bloqueaste las llamadas de tu consejera. Mira, yo llevaba preguntas, se las he dejado encima de la mesa. Ya no sé si le hablo de usted o de tú. Es que no, sinceramente, esto sí lo consigue. Lo siento, tengo sentimientos. Usted parece que no. Usted parece que no. Yo de verdad alucino con esta capacidad que tiene usted de sentarse ahí, alejando cualquier tipo de emoción. En cualquier caso, voy a intentar ceñirme a las preguntas que quedan. Mire, no nos va a decir qué hizo durante esos 37 minutos en los que no sabemos. No nos puede decir qué hizo. Desde que usted dejó a Maribel Vilaplana en el parking y llegó al Palau de la Generalitat, ¿nos va a decir algo de esos 37 minutos? ¿Nos va a decir por qué no le cogió las llamadas a las 19:10 a Salomé Pradas y a las 19:36 cuando ella, como hemos sabido por la exclusiva de La Sexta, nos dice que le llamó precisamente para enviar el S-Alert? 19:10, 19:36. ¿Se da cuenta que estas horas son las claves para salvar las vidas? ¿Le da igual? ¿Le da igual? ¿Le da igual eso? No ponga esa cara, no se muerda el labio, señor Mazón. Hable. A las 19:10 y a las 19:36 su consellera dijo que le llamó para enviar el S-Alert y usted no cogió esas llamadas. ¿Y sabe lo peor de todo? Que no sabemos qué estaba haciendo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía entre las 19:10 y las 19:36? Esto es un fundido a negro. Déjese de quejarse de los apagones informativos de la EMET y todas estas mentiras. Pero si está siendo investigado la manipulación de la filtración de la EMET. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Mire, hay dos llamadas que sí que creo que son fundamentales. La de las 19:43 con Salomé Pradas y las de las 20:10. Yo tengo mi teoría, pero me gustaría que usted me contestara. A las 19:43, después de no cogerle dos llamadas a Salomé Pradas, usted le devuelve la llamada y entiendo para darle la autorización del S-Alert. Y a las 20:10 le llama usted a Salomé Pradas, entiendo que para premiarle para que envíe el S-Alert, porque no llega hasta las 20:11. Dígame si esto es así o no, por favor, señor Mazón. No. Las últimas preguntas y ya acabo. ¿Se arrepiente de no haber cogido esas llamadas? Haga un acto de reflexión interna. ¿Se arrepiente de no haber cogido esas llamadas que probablemente hubieran salvado vidas? ¿Se arrepiente de no haber estado en el CECOPI? ¿Por qué solo cesó a Salomé Pradas si había más gente en el CECOPI? Y acabo. Usted tiene sobre la conciencia 229 personas. Y le pido por humanidad. Fíjese, no se lo exijo, se lo pido por humanidad. Por humanidad con ellas. Que renuncie a su escaño. Que renuncie al aforamiento y que vaya ante la jueza de Catarroja a declarar.
porque ahí sí que tendrá obligación de decir verdad. Y, por cierto, le pido, por favor, también que nos haga llegar el discurso, porque el Partido Socialista lo vamos a analizar muy bien, porque usted ahí ha incurrido en cuestiones que no son verdad. Y aquí, en esta comisión, tiene usted la obligación de decir verdad. Por eso le digo que nos haga llegar el discurso. Por cierto, puede contestar a las preguntas por escrito. Puede contestar a las preguntas por escrito. Se las he dejado encima de la mesa para que nos las haga llegar al Grupo Parlamentario Socialista, si tiene de verdad ganas de colaborar con la sociedad valenciana y con las víctimas. Gracias, señor Muñoz. Tiene la palabra el señor Pastor, del Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. Presidente Mazón, le tengo que decir que creo, por razones obvias y que todos hemos visto, que a los de la cacería, a los que llevan instalados en la cacería desde el minuto 1, les ha sentado bastante mal que usted sea diferente a otros, que usted venga a dar la cara, que usted venga a responder, que usted venga a la comisión de investigación y además lo haga de manera voluntaria, con la misma voluntariedad que otros han declinado la invitación o la solicitud de comparecencia que ha salido de estas Cortes. Creo que les ha molestado y bastante, eso hay que verlo. Y yo quiero, por una cuestión que ha sido de alusión personal, no se trata con las víctimas de tener más machos o menos y de salir ahí fuera a no sé qué. No se trata de eso. Se trata de tener un poco de rigor, de coherencia y de sentido común. Y, hombre, yo digo que ustedes han utilizado a las víctimas o que algunos han utilizado a las víctimas desde el minuto 1, pues entre otras cosas que no haya comentado, porque el PP no tiene entre las listas, ¿verdad?, entre los asociados de las víctimas, de miembros destacados que hayan ido en las listas. Otros partidos sí. Compromís sí. Yo puedo decir que el presidente del Gobierno en el funeral de Estado, que no solo manipuló a las víctimas, también manipuló a la corona, a la Casa Real, para evitar una pitada en directo, y se camufló y se escondió detrás de la Casa Real, detrás del jefe del Estado, para evitar una pitada como la que habitualmente recibe en cualquier punto de la geografía española cuando baja del coche, señor Mazón. Y por eso he dicho que lo utilizó, porque yo vi que había unas víctimas VIP que tenían derecho a roce con la Casa Real y con el presidente del Gobierno, y vi otras víctimas, la mayoría de graderío, que estaban esperando fuera, mientras otros eran VIP. Y esos son tratamientos diferenciados. Y esos tratamientos diferenciados, presidente Mazón, no los ha establecido usted, ni nadie del Grupo Popular. Los ha establecido quien dirigió, orquestó y promocionó ese funeral de Estado, que fue el presidente del Gobierno. Así de claro. Por eso yo hablo de la manipulación de las víctimas, no porque me lo invente, porque lo veo, porque es de coherencia, de sentido común hablar de aquellas cosas que son, como digo, tangibles y palpables. Hoy el presidente Mazón comparece aquí en un momento personal y político muy difícil. Y lo ha hecho, yo lo estoy viendo, con serenidad, con respeto, con valentía y además con humildad. Y lo hace porque siempre ha dado la cara, incluso cuando otros salían corriendo de paiporta, o cuando se escondían detrás de titulares, o detrás de los relatos, o detrás de los platós, o detrás del BOE, o incluso detrás del odio. El presidente daba la cara, porque no hay ningún presidente que haya comparecido en tantas ocasiones como durante este año en sede parlamentaria a dar explicaciones, a exponer y a dar la cara. Y hay dos conceptos que se han orquestado bastante bien por parte de algunos durante esta comisión y durante todo este año. El concepto de la coherencia y el concepto de la mentira. Vamos a ver. Durante este año yo he visto una izquierda que decía vamos a aprobarle los presupuestos al presidente Mazón, al Partido Popular, porque es de cajón y porque es moral hacerlo. Y acabaron no haciéndolo. Después empezaron a amagar con una supuesta moción de censura que acabaron no presentando. Y ahora, en tercer lugar, nos vienen con unas elecciones anticipadas que tal. Hombre, ni autoridad, ni coherencia, ni credibilidad alguna. Y el concepto que ha ondeado de la mentira. Hombre, aquí hay un portavoz, el del Partido Socialista, que dijo en sede parlamentaria, ojo al dato, que hubo alerta roja decretada la noche del 28 al 29 de octubre. Y yo digo, mentira, mentira. Aquí hay otro portavoz, otro síndico, el de Compromís, que manipuló, el señor Baldoví. Son alusiones personales, lo reconozco. El señor Baldoví. Es que para hablar de la mentira hay que hablar de nombres personales. El señor Baldoví. Sí, páreme el tiempo, por favor. Sí, se lo he parado. Solamente tiene la palabra el señor Pastor. Ustedes no dejan de hablar cuando... Artículo 70,
No se invoca ahora, le toca el turno de la palabra. Para preguntar. Y le está Que voy a haciendo las preguntar, preguntas si que me considera. dejan contextualizar, pregunto, pero no me digan cómo tengo que hacerlo. Señorías, Repito. Señorías, por favor. No, es que de verdad no paran. Que diga lo que gusta. Pasemos. Ya está. Continúe. Gracias. Presidenta. Como he dicho, otro portavoz, otro síndico, que manipuló los horarios de los partes de AEMET para acomodarlo a su relato político. Hablando de la mentira, tenemos también a una delegada del Gobierno que no solo mintió 2 veces sobre sus titulaciones, que hablaba de una doble licenciatura cuando no tenía ninguna, sino que estuvo 7 meses mintiéndoles, que es más grave, a todos los valencianos, diciéndoles que el CECOPI estaba debidamente informado de todo lo que ocurría en el Barranco del Pollo, y cuando estuvo obligada a decir verdad, señor presidente, dijo ante la jueza de Catarroja que de lo único que no se habló en el CECOPI fue de la gravedad de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Estos son los de la mentira. Un partido que lo más destacado que ha hecho, el nombramiento más destacado que ha hecho, el más importante, fue nombrar por comisionado a una persona que ha vivido en la estafa, que ha vivido de la estafa durante 40 años cobrando del erario público. Así de claro. Y estos son los que hablan de la mentira. Y los que hablan de la coherencia exactamente igual. Es que estoy escuchando yo aquí 15 minutos arriba, 15 minutos abajo, y en el minuto 37 y en el minuto 32, y nadie habla por coherencia de las 96 horas que tardó el ejército de Pedro Sánchez en venir a Valencia. 15 minutos tienen la culpa de todo, 96 horas de retraso del ejército de Pedro Sánchez a echarle una mano a los valencianos. Eso no pasa nada. 15 minutos arriba o abajo son vida o muerte, pero resulta que 3 horas de apagón informativo entre el mediodía y bien entrada la tarde, las 7 de la tarde, para decir lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo, por obligación, la Confederación Hidrográfica del Júcar, no pasa nada. Esos son los de la coherencia. Y le hago una pregunta, presidente. ¿Cree usted que se cierra, que se agota con su responsabilidad la de aquellos que fallaron en las predicciones estrepitosamente, la de aquellos que no informaron de lo que debían al CECOPI y de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo? Si cree usted que a los que no dicen, solo dicen, mejor dicho, la verdad ante la jueza, la de que cada uno de los miembros del Gobierno de España no vengan hoy aquí con competencias en la materia, con responsabilidades en la materia del día 29 y posteriores, si usted cree que toda esa responsabilidad se agota en usted, se cierra con usted. Yo creo que es una pregunta muy interesante, que nadie la hace, pero que todos nos la preguntamos. ¿Se cierra con el señor Mazón toda la responsabilidad? ¿Se agota en el señor Mazón toda la responsabilidad de todo lo que ocurrió el día 29 y de todo lo que ocurrió desde el día 29 hasta hoy? Yo creo que la hipocresía no es buena compañera de viaje para esta comisión. Y yo, por todo ello, señorías, les digo que al Partido Popular Concluya, señor nadie, Pastor. y acabo, presidenta, le va a dar ni una sola lección de moral quienes han hecho del ataque personal y la utilización del dolor una forma de vida. Por todo ello, presidente Mazón, Gracias, señor muchas gracias. Pastor. Presidente Mazón, moltes gracias. Tiene la palabra el presidente para contestar a todas las cuestiones que considere. Muchas gracias, presidenta. Tengo que decirles que la inmensa mayoría de las preguntas que me hacen da la sensación que me las hacen como si yo no hubiera dado explicaciones nunca sobre ellas. Les voy a decir que la inmensa mayoría, si no todas, las pueden encontrar en fuentes abiertas, las pueden encontrar en las entrevistas, las pueden encontrar en todas las explicaciones que he dado, las pueden encontrar en todas y cada una de las veces frente a los bulos y frente a las mentiras que se han puesto en marcha. Yo tengo que decirles que no escuchar una llamada después de haber atendido y después de haber realizado 14 o 15 llamadas, no significa estar incomunicado. Incomunicado es de lo que me han acusado muchos, diciendo que estaba incomunicado y luego han tenido que retrotraerse. Como también han tenido que retrotraerse sobre mi hora de llegada al CECOPI, como de tantos y tantos bulos y tantas insidias. Yo tengo que decir, señor Llanos, que la Generalitat no fue invitada a esa reunión. No fue invitada. Y tengo que decirle también que el nivel 3, y le contesto también al señor Valdovilo, de la emergencia nacional, por 3 razones no se pidió la emergencia nacional. En primer lugar, porque ningún mando operativo la propuso. En segundo lugar, porque el Gobierno manifestó públicamente que no la deseaba. Pero lo más importante, en tercer lugar, porque la emergencia nacional no trae ni más efectivos, ni más medios, ni los trae antes. Cualquiera que plantee la emergencia nacional sin saber esto es que simplemente no tiene ni la más remota idea de lo que es la emergencia nacional. Claro.
no tiene ni la más remota idea de lo que es la emergencia nacional. Yo me fié del Gobierno de que nos iba a traer el mayor nivel de colaboración posible. Y Feijóo me advirtió, no ocurrirá. Y tenía razón. Y tenía razón. Tengo que decirles también que con respecto a mi itinerario lo encuentran en fuentes abiertas, lo he dicho en numerosas ocasiones. Cualquier otro que sostenga, cualquier otro bulo, cualquier otra insidia, simplemente miente. Simplemente miente. Cualquier otro itinerario que no puedan encontrar. Por favor, les ruego que guarden silencio. Ahora es el turno del presidente. Lo he explicado en numerosas ocasiones, en entrevistas públicas. No me pregunten cosas como si no los hubiera dicho nunca, como si fuera un secreto guardado en un cofre del tesoro. No es así. Nadie ha dado más explicaciones que yo. Y tengo que decir que nadie ha dado más responsabilidad y nadie ha asumido más responsabilidad política que yo. Fui el primero en comparecer a petición propia. Fui el primero en proponer una comisión de investigación. El Partido Socialista ni siquiera la propuso esta misma comisión. Es más, ni siquiera votó a favor de esta comisión de investigación que propuse yo. Asumí responsabilidades políticas con 2 personas de mi gobierno, 3 personas más un secretario autonómico. Propuse esta comisión de investigación. Cambié el gobierno. Asumimos responsabilidades. No hemos dejado de atender. No nos hemos escondido 12 meses como el señor Polo, que ha estado oculto sin dar ninguna explicación. Yo no he dejado de dar explicaciones en todo momento, ante los medios de comunicación, en las comisiones de control, sin ningún tipo de rémora, ninguna. Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del Gobierno de España. Nadie da explicaciones, nadie da sus llamadas, nadie da su itinerario, nadie da sus comidas, nadie dice dónde comió, nadie dice con quién comió, nadie dice por qué se quedó en París. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, el único que propone comisiones de investigación, el único que remodela su gobierno y el único que da responsabilidades en todo momento he sido yo. ¿Qué más nivel de comparación quieren hacer? Permítanme al menos que en los últimos minutos, como presidente de la Generalitat, probablemente que pueda estar en esta comisión, me dirija a las víctimas, esas sobre las que ustedes quieren hablar, esas sobre las que ustedes creen que son su portavoz, esas sobre las que yo he tenido siempre la mano abierta y a las que siempre he querido escuchar. No puedo dejar de recordar tampoco la memoria de las víctimas de Albacete, de Cuenca y de Málaga. No quiero dejar de hacerlo hoy aquí. Sí que tenía estas notas preparadas porque no quería dejar de recordarla. Siempre he considerado que las víctimas debían ser lo prioritario, para mí y para mi gobierno. Siempre lo he hecho así. Esta comparecencia ha tratado de responder al objeto de esta comisión que yo mismo propuse crear, a pesar de que el Partido Socialista no la quisiera, no la propusiera y no votara a favor. Esa es la búsqueda de la transparencia del Partido Socialista, pero aquí no ha venido nadie. Nadie del Gobierno de España ha querido comparecer ante los valencianos. Todos ellos han rechazado estar hoy aquí ante ustedes. Porque lo que hoy ocurre aquí en esta comisión es exactamente lo que lleva ocurriendo desde el primer día. Que la Generalitat Valenciana en primera línea, asumiendo el dolor, asumiendo el desgaste, asumiendo la gestión y las responsabilidades. Y el Gobierno de España de lado. Si es que llevamos un año así. Las aguas arrasaron y se llevaron vidas en minutos y el Estado se retiró casi en segundos de su responsabilidad. 96 horas, por el amor de Dios, en movilizar al ejército. Hubo concentraciones en las puertas de las delegaciones del Gobierno de muchas provincias porque no se les autorizaba a movilizarse. Por el amor de Dios. Pudo haber errores. Los hemos reconocido, he asumido la responsabilidad política, la más alta que se puede asumir. Y vienen ustedes aquí a decirme las cosas que me están diciendo. A mí nada me ha apartado jamás ni de la verdad, ni de asumir mi responsabilidad, ni de decir todo, ni de comparecer, ni de hacer el mayor esfuerzo que nunca la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, solos, sin ninguna ayuda, sin ningún tipo de aportación y soportando bulos, mentiras, amenazas personales, juicios sumarísimos, ataques furibundos, campañas de toda índole y condición. Y aquí estoy, dando la cara. El primer político en comparecer responsable en una comisión de investigación. Y estoy aquí. Por tanto, yo lo que de verdad les deseo es que cumplan con el objeto de esta comisión que yo propuse crear, que es analizar las causas reales de lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, qué podemos proponer, qué es lo que está esperando la gente, con fuerza y con unidad para que no vuelva a ocurrir, y se lo digo, a punto de abandonar las responsabilidades de gobierno. Utilicen esta comisión para su verdadero objeto, para el que de verdad merece la gente, para el que de verdad merece el miedo que sigue teniendo mucha gente. Y déjense de bulos y déjense de hacer una política lamentable con las responsabilidades políticas que ya se han asumido, pero solo uno,
Los demás aún está por saber, porque siguen en silencio. Muchas gracias.